Veamos qué dice el mundo de nosotros, porque ahí está el grandísimo, el gigante nuevo manager de este club, que actualmente, bueno, aquí la está rompiendo realmente. La está rompiendo, ahí está. Excelente. Crystal Palace, equipo que ha finalizado en la temporada 2021 en un lugar número 14, en un puesto número 14 con 44 unidades en 38 partidos que evidentemente jugó de su liga, una posición digamos que bastante regular porque el equipo tiene potencial, aunque sí que es cierto que hay que hacer algunas mejoras, tanto aquí como en la vida real, ¿no? Para eso, una de sus grandes mejoras para la temporada 21-22 ha sido la llegada pues del nuevo DT, el francés Patrick Vieira, que llega con un contrato hasta 2024, chicos. Esto lo digo en la vida real. Es el nuevo director técnico de el Crystal Palace, como dije, para la temporada 21-22 y con un contrato hasta el 2024. En esta ocasión vamos a tener en cuenta, pero muy en cuenta también a SDT, porque lo vamos a usar justo en este episodio, chicos. Vamos a intentar copiar la idea o a tratar de adivinar la idea que tenga este señor para reconstruir este club o para, bueno, llegar a puestos de competiciones europeas, ¿no? Me refiero a que vamos a buscar los jugadores que tal vez, solo tal vez podría fichar. No sé cuáles son, hay que hacer una investigación ardua en internet, pero muy seguramente los encontraré y vamos a intentar ficharlos y darle un toque de realismo a esto, ver cómo es el proyecto. De hecho, así se va a llamar el proyecto Patrick Vieira 21-22. Así básicamente se podría llamar este episodio, chicos. Vamos a ver la plantilla. Primero veamos un poco de historia. Vemos que este club fue fundado en 1905. Se rechazó la solicitud del Crystal Palace para unirse a la Football League y esto resultó en que la vida del nuevo club empezara en la segunda división. Compite actualmente en la Premier League, el nivel más alto del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra. Crystal Palace tomó su nombre del Palacio de Cristal en el que se formó el club. Vaya, dato interesante. El palacio también está representado como parte de su escudo. Perfecto, chicos, ahí está. Tenemos un presupuesto de 31.4 millones y un valor de club de 418 millones. Vamos a ver la plantilla. Yo en lo personal creo que hay que hacer muchos cambios. Tenemos mucho trabajo por hacer en la plantilla porque tiene jugadores interesantes pero con poco crecimiento y de hecho tiene dos jugadores con buen potencial, pero uno de ellos está en calidad de préstamo y solo lo podríamos disfrutar en la primera temporada, aunque podríamos hacer efectiva la opción de compra. Vamos a la plantilla, veámosla un poco más de cerca y también quiero presentarles a nuestro DT, el señor Patrick Vieira, evidentemente el protagonista de este episodio. Let's play. Chicos, antes de continuar con este gran episodio, los invito a que visiten mi canal secundario, un canal llamado Foot Shorts, en el que van a encontrar contenido muy interesante, contenido que tiene que ver con lo que se viene en FIFA 22, los mejores jugadores, porteros, lo que tiene que ver con el mercado de fichajes, rumores, todo aquello que nos interesa, que nos gusta del fútbol, lo podemos encontrar en ese canal. Puedes ir al comentario fijado, puedes visitar el canal y si te gusta, simplemente te suscribes aquí como lo puedes ver. Activas todas las notificaciones y perfecto, ya estás al tanto de todo lo que se está subiendo en ese canal. En ese canal estoy subiendo contenido más frecuentemente. Van a encontrar cosas curiosas como las novias de los futbolistas, como aquellos futbolistas que han estado en prisión y cositas muy curiosas que yo sé que les gusta porque ustedes son futboleros. Los invito a que se suscriban, visítenlo y suscríbanse. Continuemos. Aquí como pueden ver tenemos a nuestro Patrick Vieira muy bien diseñado, de hecho quedó perfecto, no sé cómo acercarlo, rotar, avanzar. Dejemos aquí en atuendos, no lo podemos ver, no sé cómo hacer para verle la cara un poco más de cerca, pero pues muy seguramente lo vamos a ver ahora más adelante en una entrevista, más bien en una entrevista no, o más bien en un, este es el atuendo que le he querido poner, me parece que se ve interesante la corbata ahí, lo vamos a ver en una negociación para que lo puedan ver más de cerca. A ver, no lo hice, evidentemente no, ni tampoco fue un tutorial ni nada por el estilo que vi en internet. Chicos, esto sencillamente es la magia que tenemos en PC. Podemos hacer con los mods muchas cosas que en consolas no se puede. Repito, en consolas no se puede. Gracias por entender. Ahí está Patrick Vieira, no lo podemos ver, bueno, lo vemos más de cerca, pero avancemos. Vamos a la plantilla porque solo, quería mostrarles nuestro DT. Veamos la alineación preferida de nuestro Patrick Vieira, el francés que ahora va a dirigir este Crystal Palace. Es la 4-3-3, muchachos, preciso, justo la que tiene el club. Aunque tenemos algunos detalles, vamos a hablar un poco más de esta plantilla que cuenta con 30
33 jugadores, algunos prestados evidentemente, pero pues cuenta con bastantes jugadores. El tema de esta plantilla, chicos, es que no hay mucho que ver en realidad, con todo el respeto que se merecen, pero realmente esta plantilla necesita una reconstrucción total. Hay mucho jugador, pero poco potencial, poco crecimiento. Tenemos, digamos, empecemos desde abajo, tenemos 3-4 porteros como pueden ver, pero ninguno. Tenemos el gran Jack Butland, que lo usamos por allá en FIFA 19 y era brutal Jack Butland, pero aquí no tiene crecimiento. Bueno, está de 75 a 77. También tenemos a este señor Guaita o Guaitá, no sé cómo se pronuncie. La cuestión es que el español tiene 80 de potencial, quiere decir que está estancado porque tiene ¿cuánto? Tiene 33 años. Muy seguramente me traiga un portero, pero pues hay que darle oportunidad a este señor, a este veterano, a ver qué tal va. Henderson, también otro veterano, pero ojo, 32 años, pero no tiene crecimiento, chicos. 65 y ahí queda. Este señor también tiene valoración global de 74 y no tiene potencial. 33. La verdad es que de porteros estamos un poco mal, pero ya veremos cómo se comporta este Guaita o por el camino si conseguimos uno. En la defensa estamos bastante, digamos que bien. Este señor Kouyaté lo he probado, creo que en otros reconstruyendo, no estoy muy seguro, pero bueno, no tiene potencial, pero es posible que le saquemos 80 por su edad. Bueno, no creo, en realidad estoy haciéndome ilusiones falsas, chicos. Hay que reconstruir totalmente esto. El grandísimo Cahill, el ex Chelsea, ¿no? Figura del Chelsea en su momento, pero tampoco tiene ningún tipo de crecimiento, chicos. Hay que dejarlo, hay que irlo vendiendo. 76, como pueden ver, tiene 34 años, nada que hacer. El ex Liverpool, chicos, el señor Klein, que tiene 75 de valoración global, pero tampoco nos ofrece mucho crecimiento. De hecho, está totalmente estancado. 75 de potencial. Este Van Aanholt, no sé cómo se pronunciará, el holandés o el señor de los Países Bajos, que suena mucho, creo que suena para varios equipos realmente. Estaba para el United, inclusive sonó para el Borussia Dortmund, algo que me parece algo ilógico. No creo, perdón, que se me hizo. No creo que vaya al Borussia Dortmund por su edad, pero creo que lo más sólido, el último fichaje que vi o el último rumor que vi de este señor era al Galatasaray, que ya iba como en un 85-90% de probabilidad. No sé si en este instante ya sea jugador del Galatasaray de Turquía, pero pues ya veremos más adelante qué pasa. Eso sería la defensa, chicos. Por aquí no tenemos ninguno de potencial. Saco que nos puede ayudar, evidentemente, pero ya con 30 años está totalmente estancado. No tiene nada de crecimiento, chicos. Realmente aquí, para resumirles todo esto, este jugador me interesa. Este jugador podemos sacarle, tiene 23 años, a pesar de que no tiene el holandés mucha crecimiento, aparentemente está entre 78 a 80 de potencial. Podemos sacarle más jugo porque este señor tiene números muy bonitos, números que podemos mejorar evidentemente. Miren, ahí lo tienen, chicos. Ahí está. Este señor será nuestro hombre de contención por todo el campeonato, perdón, por todo el episodio, pues a menos de que llegue algo, tenemos para sustituirlo a estos señores que no tienen ninguno potencial. Estos dos no tienen crecimiento, este señor tampoco, que se irá a préstamo. En el medio campo estamos mal. Este señor también, un serbio que no tiene crecimiento, realmente está estancado, 76 y tiene 29 años. Realmente mal por acá. Tenemos que buscar ayuda, buscar jugadores por acá. Necesito de hecho un MC para poder dejar la formación que nos exige Patrick Vieira. Llegamos adelante, chicos. Aquí en la defensa, bueno, ya miraremos la suplencia, pero aquí adelante tenemos jugadores interesantes. Uno de ellos, empecemos por el gran Wilfried Zaha, que por temas de que es un grandísimo jugador, de que tiene números impresionantes, pues evidentemente va a estar con nosotros al menos en la primera temporada. Ya para la segunda veremos cómo va su crecimiento, porque este señor tiene 27 años, chicos. Está en una edad óptima para afrontar un reto de Premier League y además un grandísimo jugador que también interesa a equipos como el Manchester United, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que el Crystal Palace tal vez lo deje ir. Al Borussia Dortmund también creo que interesa a este señor, pero nosotros de momento lo vamos a usar, chicos, lo vamos a dejar. Lo he cambiado, en este momento está en proceso de cambio, lo he pasado a ser extremo derecho porque lo necesito en esa posición. Déjenme ver, wow, pero cometí un error grave, chicos. Él tiene pierna derecha, debió haberlo colocado de este lado y este señor, pero es que este señor me interesa más ahí. Bueno, vamos a dejarlo ahí de momento. Este señor Mateta, tenemos un tema con este tipo, con este chico más bien, porque no es un tipo, es un chico. Tiene un crecimiento, es de los que más tiene crecimientos del equipo, es el que más tiene potencial. Bueno, mentiras, es uno de los que más tiene potencial. Un delantero centro que podría servirnos a futuro, pero tenemos un problema y es que está en calidad de préstamo. Tiene préstamo hasta 2022. Estos chicos, la mayoría, como Zaha, tienen bueno, ya les he arreglado el contrato y tienen un contrato bastante bueno, así que por ello no vamos a tener inconvenientes. Pero este señor viene procedente del Mainz de la Bundesliga, tiene préstamo con nosotros hasta el 2022, lo cual me obliga inmediatamente a hacer la opción de compra, ejercer la opción de compra, porque este señor tiene un potencial de 81 a 83, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, ese que están viendo ahora mismo, un inglés de 22 añitos de edad, valoración global 77, es el jugador con más potencial
potencial de la plantilla, 83 a 85 de potencial. Es nuestro, lo podemos disfrutar, le podemos exprimir al máximo. Tenemos un grandísimo medio izquierdo o un extremo izquierdo, como lo queramos usar, incluso nos sirve como medio centro ofensivo. Pero este señor tiene números muy bonitos, como pueden ver, me gusta muchísimo y tiene un contrato hasta 2025 con nosotros, así que estamos muy bien. Este señor ejercer la opción de compra, ya lo dije. Y por aquí voy a mostrarles este señor Mitchell, que tiene números a mejorar, pero muy interesantes. La edad de este señor, 20 añitos, y tiene un potencial interesante, chicos. Está entre 81 y 83. La verdad es nuestro lateral izquierdo a futuro. Tiene mucho futuro con nosotros. También tiene un contrato interesante, el cual yo he renovado hasta 2000. Tiene contrato hasta 2025, sí, pero hay que renovarlo. Pero obviamente más adelante. Chicos, por aquí ya no tenemos este Aveiro, a ponerle mucho cuidado a Aveiro porque tiene números interesantes. Su crecimiento es bajo porque tiene potencial de 75 a 77 y teniendo 58 de valoración global, creo que es un buen potencial. Este fue uno de los canteranos que me encontré, de los que nos da el juego al iniciar, y pues creo que hay que tenerlo en cuenta. Se va a ir a préstamo, pero tiene números interesantes, como pueden ver. Veamos qué sucede, cómo se puede enloquecer el señor Vieira en el mercado de fichajes. Cerrado el mercado de fichajes, chicos, y tenemos nuestro primer fichaje, nuestro primer jugador, el señor Michael Olise. Hicimos un cambio por Jeffrey Schultz, pero bueno, tuvimos que encimar 200.000 euros, pues no lo veo tan mal porque el otro señor valía salía como por 6.200.000 aproximadamente. Su valor actual es de 5.5 millones. Para el medio campo en este momento es MCE, pero lo quiero convertir a MC para que nos funcione perfectamente en esa parte del terreno de juego. Creo que le quedan como 20 semanas para hacerlo. Mientras tanto va a ir tomando forma, digamos, pocos minutos, uno que otro partido, para que se vaya adaptando, para darle adaptación a este francés que viene a romperla en el Crystal Palace. Al menos eso cree o eso piensa el señor Patrick. Bueno, nosotros también. Chicos, excelentísimo jugador de 85-87 de potencial. Bastante bueno el potencial del francés. Bueno, para ser honesto, fue el único fichaje que hicimos. O sea, bueno, este fue el fichaje que ya vimos, el señor Jean-Philippe Mateta, delantero centro. Ya saben que tiene potencial bastante interesante, pero no hicimos más fichajes, chicos. Vamos a irnos con calma, vamos a tomárnoslo muy tranquilamente el tema de los fichajes. Vamos a ver esta temporada qué tal nos va, si mejoramos ese lugar número 14 en el que quedó el Crystal Palace. Esperemos que nos vaya bien, pero de momento con este señor que tiene, ya saben, de 81-83 de potencial, con este señor finalizamos lo que es los fichajes para esta temporada. Bien, veamos las las ventas. Tenemos por aquí que prestamos a Mitchell, también este señor Dreher también lo hemos prestado, Kelly también lo hemos prestado por este señor de 30 años prestado, increíble, ¿no? Prestado también el señor, porque me interesa bastante este chico, tiene números interesantes como pueden ver, bueno, no tanto Jordan, pero ahí va. Vendimos a Dan de 33 años, perfecto. También hemos vendido a este James por 4.2 millones, muy bien. El serbio también, que tal vez no fue buen momento para venderlo, pero pues hombre, una temporada más es perder dinero, ¿no? 7.1 millones, prestamos, este señor lo vendimos, 29 años, tiene números interesantes, pudimos dejarlo porque sirve en la derecha como en la izquierda, pero hombre, quería traer a Olise y pues hombre, esperemos que sea una buena decisión. 11 millones, nos dieron muy buen dinero, 1.8 millones por este portero de 33 años, este señor Ward, un lateral derecho que también ha sido vendido por 3.7 millones y pues nada, Benteke, grandísimo jugador de otros FIFAs, pero en este bueno, también puede serlo, pero no quiero arriesgarme. Tiene números interesantes todavía, pero tiene 29 años, no es que esté tan viejo, pero más bien dejemos lo que se vaya, chicos. Sin más, vamos a finalizar esta primera temporada y veamos qué tal es el debut de nuestro Patrick Vieira con este Crystal Palace. Chicos, antes de finalizar esta temporada, bueno, de hecho ya la finalizamos, pero mostrarles algo que se hizo en el mercado de fichajes de invierno. Hemos vendido a este señor por 12 millones. Bueno, tengo en mente otro central mucho mejor. Bueno, ese central es buenísimo, pero ya tiene 31 años y creo que era necesario cambiarlo. De hecho, creo que ya bajó un puntico en su valoración global, si no estoy mal o no. Bueno, en fin, no lo recuerdo. La cuestión es que tiene buenos números, pero ya con 31 años, bueno, dejemos que se vaya, haga su futuro en la Lazio y bueno, esos 12 millones nos van a servir para la próxima temporada. Veamos cómo terminó esto. En comparación a la vida real, creo que hemos sacado una muy buena puntuación un muy buen lugar en esta Premier League. Los campeones de esta temporada fueron el Tottenham, interesante, Leicester, vaya, Liverpool, Manchester City y el Chelsea. Manchester City, Chelsea, Manchester United. Veamos, decimos o podemos ver que el West Bromwich se ha ido junto con el Brighton y el Leeds United, que ya lo reconstruimos aquí, hicimos un trabajo estupendo con ese club. Espero que mires ese video porque está brutal. Leeds United a segunda división. Qué mal por el señor Bielsa. No tenemos competiciones como la FA Cup ni ninguna de esas. Carabao Cup, como dije, nada.
A ver, la Supercopa se la ha llevado el Bayern Múnich. La Champions se quedó en Inglaterra. Y la Europa League, una vez más en la vida, se la ha llevado el Villarreal, ¿no? ¿Qué tal si vemos el goleo, chicos? ¿Cómo estuvo el tema del goleo? ¿Tenemos algún participante, al menos en los primeros 15 puestos? Claro que no tenemos a ninguno. Veamos como asistentes, no. Ah, bueno, tenemos a ese en el lugar número 14, o ese. 7 asistencias en 38 partidos. Es lo único interesante que conseguimos en esta Premier League. Muy bien, veamos rápidamente lo que sucede con la plantilla. Interesante el crecimiento. Este señor de 77 tuvo 6 unidades de crecimiento. ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! Este inglés que tiene, bueno, tiene un futuro gigantesco. Ahora mismo es extremo izquierdo. Lo hemos pasado de MI a, lo hemos subido un poco y lo hemos dejado extremo izquierdo. Vaya dato perturbador el que tenemos ahora mismo con Zaha, que tuvo 3 unidades de crecimiento. Bastante bien. Interesante. Me gusta mucho. Mateta también tuvo buen crecimiento. Creo que 4 unidades o 3 o 4 unidades. Muy bien por el francés. Olis también ha tenido 3 unidades. No, 4 unidades de crecimiento. Este McArthur sí ha estancado. Hay que traer para renovar. Este señor creo que creció poco, pero algo creció. Señor que se va. Este señor se va ahorita en esta. Bueno, fue vendido, pero se va para la próxima temporada. Sacco. Bueno, no sé, el futuro de Sacco está un poco indeciso. Klein se mantienen. Una unidad. Este señor también se mantiene. Un poco crecimiento. ¡Wow! No puedo creer. Tuvimos 3 unidades, creo que de crecimiento con este señor Guaita. ¡Qué locura! Ferguson también creciendo. 3 unidades. Cahill estancado. Butland también. ¡Wow! Este señor creo que creció como 4 unidades, si mal no estoy. Este también creció un poco. Los vamos a tener en cuenta. El futuro del equipo está justo en sus pantallas, chicos. Finalicemos. Para la temporada 21-22 tenemos que reforzar la defensa, aunque tenemos buenos defensas, pero me gustaría traer un mediocampista, un defensa. No sé, estoy pensando en un lateral derecho de cara al futuro. Chicos, nos hemos vuelto locos en este mercado de fichajes. Hemos comprado bastantes jugadores. 10 millones dimos por este señor Maitland Niles. Un lateral derecho, bueno, llegó como MCD, como hombre de contención, pero es un chico que lo vamos a utilizar como lateral derecho, como carrilero derecho. En fin, la cuestión es que tuvo un valor de 10 millones, ya lo dije. Su valor actual es de 11 millones. Bastante bueno el crecimiento de este señor. Tiene números interesantes, potencial de entre 81 a 83. Ya lo hemos tenido en otros FIFAs, pero en este tiene un poquitín, tiene poco potencial, pero estoy seguro que le podemos sacar más. Bueno, este podríamos decir que es un viejo conocido en el canal, pero bueno, de hace mucho tiempo que no lo tenemos por aquí, al señor Conor Gallagher. Valoración global de 76, un potencial de entre 83 a 85. Hombre, bueno, mediocampista, lo necesitábamos urgente, 12.5 millones. Estoy muy contento con este señor porque sé que promete muchísimo. Sé que este señor la va a romper en el Crystal Palace. Un fichaje interesantísimo, un fichaje procedente del Olympique de Lyon. El señor Andersen, por una valoración global de 79 y un costo altísimo de 23.7 millones de euros. Bastante costoso el chico, pero promete muchísimo, ¿no? Promete muchísimo, de 83 a 85 de potencial. Esperemos que le reventemos todo el potencial y un poco más, porque lo necesitamos muy fuerte para esta temporada. Bueno, para todas de hecho, pero tenemos, bueno, un reto importante para esta 21-22. Espero que haya sido una buena decisión. Otro defensa, chicos, otro defensa, un viejo conocido en el canal, muy conocido, de los mejores del juego, de hecho. Ha llegado por 28 millones, también bastante costoso, 85-87 de potencial, 21 añitos, el turco Ozan Kabak. Esperemos que cumpla las expectativas este muchacho que tiene potencial. Y con eso finalizamos lo que serían las las compras, y vamos a ver ventas. Hemos vendido a este señor que, bueno, ya por su edad y su poco crecimiento, pues hombre, 10 millones, bueno, lo hemos vendido por 14.9 millones, bastante bien. También hemos vendido a Cahill por 2.3 millones, excelente. Kirby en préstamo. Klein también 7.2 millones. Bueno, ya hemos traído a Niles. También tenemos por aquí este Dreher con, bueno, préstamo. Skartal, el canterano, que llegó de 60 y ya va en 66, se va de préstamo esta temporada, la 21-22. Woods también continúa en préstamo, se fue al París FC. McArthur, 5 millones, creo que no estuvo tan mal, pero bueno, por la edad. Ya tenemos a Gallagher, excelente. Este chico, con el que tengo muchas esperanzas, lo he mandado a préstamo, a ver si llega un poquito más top. Y bueno, aquí pueden ver, chicos, otro préstamo. Este señor de 28 años, increíble que se lo lleven por préstamo, pero bueno, en fin. Y Sacco, que ha sido vendido por 7.7 millones. No me gusta cómo me miras, Sacco. Se fue un poco mamado.
Ay Dios, chicos, porque ya no quería estar más con nosotros. Se fue al Villarreal. Vamos a finalizar esta temporada, chicos. Veamos qué sucede, veamos cómo nos va en esta Premier League. Bueno, ojalá lo estemos y hagamos una buena presentación. Let's play. A ver, sexto lugar. No es lo que quería, solo aumentamos una posición. De pronto en esta temporada estemos en Premier League. Perdón, en Premier League, no, en Europa League. La Premier se la llevó el City. Bueno, está en la segunda temporada, chicos. Liverpool, Manchester y el Tottenham se van a la Champions. Por otro lado, nosotros tal vez con el Chelsea vayamos a Europa League. Muy bien. Veamos otras competiciones. Tenemos que la FA Cup se la ha llevado el Liverpool. Por aquí que la Carabao Cup se la llevó el Manchester City. Nosotros ni rastros. Ganamos el torneo de invitación. Algo es algo, peor es nada. Y el Liverpool se llevó la Supercopa frente al Villarreal. 4-2 le pegó al equipo español. Y vaya, interesante dato. 3-1 contra el Atlético de Madrid. Con esto se llevó, o estos 3 goles fueron suficientes para llevarse la Champions League por parte del Tottenham. Y la Europa League también quedó en Inglaterra, más exactamente en el Chelsea, quedó en Londres, chicos. Bien, veamos los goleadores. Quiero saber si tenemos algo. ¿Tenemos algo? Sí, volvemos a tener a ese en el lugar número 13, con 13 tantos en 38 partidos. Interesante dato para esta temporada. Y también podemos ver que el mejor asistente de la liga fue Wilfried Zaha. 10 asistencias en 36 partidos. Vaya, vaya. Y también Olise era el lugar número 15. Yo estoy pronunciando Olise, pero será Olise. Pero yo le voy a seguir diciendo Olise porque me gusta. Una ojeada breve a la plantilla. Zaha, tenía ganas de salir de ti, muchacho, pero con 29 años estás brutal. Brutal también, excelente ese. Y Olise sí un poco estancadillo, pero bueno, esperemos que crezca más en la siguiente temporada. Ferguson teniendo una temporada espectacular, chicos, sin palabras para Ferguson, que ha aprovechado al máximo la titularidad que se le ha dado. Y bueno, también el señor Maitland-Niles, también bastante bien. Despacio, pero seguro. Creo que va bien. 78 de valoración global. Finalicemos esta temporada. Veamos si para la 22-23, es decir, la tercera, traigo un fichaje. No sé si un portero top. No sé. Sé que la comunidad colombiana que mira este canal o que está viendo este video, esto no le va a gustar mucho, no va a gustar mucho porque saben que la última vez que nos encontramos con este señor en selecciones, obviamente no nos fue del todo bien. Y no precisamente por su habilidad como portero, sino por otras cosillas en las cuales no voy a entrar en detalles. Bien, pero el juego es el juego y aquí este señor tiene, bueno, unos números impresionantes, un valor bastante alto, 50 millones, su potencial está justo ahí, entre 85 y 87, quiere decir que está al máximo, está superando ya sus propios límites, muy seguramente. Pero, bueno, creí que me parece que es el portero idóneo para este club, ya que vi repentinamente una caída en nuestro portero Gaita, bueno, como se diga. Vi una caída bastante mal, o sea, es decir, ya iba en 80, 81 creo que fue, y decidí venderlo y traer más bien a hacer una buena inversión con un portero de 29 años argentino, estrella sin lugar a dudas en la Copa América, en la reciente Copa América, y pues últimamente también en la Premier League le ha ido bastante bien, al menos en la temporada que terminó inmediatamente anterior, porque creo que fue uno de los mejores porteros de la Premier League. Eso lo digo en la vida real. 50 millones, como dije, 85-87 de potencial. Emiliano Martínez llega como número 1 a nuestro club. No se hicieron más fichajes, exceptuando, bueno, algo que encontré. Ya saben que últimamente en lo reconstruyendo estoy metiendo o estoy prestándole atención por ahí cuando nos llegan jugadores, muy buenos jugadores, gratis. Este chico que está aquí, creí que lo había comprado, pero al parecer no. Tal vez lo mandé a revisar y no fui capaz de comprarlo. Bueno, no tiene tanto potencial. Está entre 76 y 78, pero es bueno dejarlos. Voy a contactar para ficharlo, pero vamos a continuar nuestro episodio con el historial de fichajes, porque recuerden que estamos tal vez en Europa League, ¿no? Bien, en fin, la cuestión es que hemos prestado a Kirby más préstamos. Este señor me tiene un poco triste, un poco bajo de nota, porque creí que ibas a crecer un poco más, que ibas a tener más impulso, pero bueno, hay que dejarlo. Van solo 2 temporadas. Boateng ha sido prestado, venta por 8.2 millones a este señor, se lo vendimos a la Fiorentina, que bueno, ya todavía tienes cosas para hacer. 1.4 millones de euros por Connor. También hemos prestado a Skartal, que ahí va lentamente con 70 de valoración global y un valor de 3.8 millones. Y hemos prestado nuevamente a Mitchell porque quiero continuar con Ferguson. Veo que Ferguson está haciendo las cosas muy bien. Finalizamos
analicemos esta temporada y veamos qué sucede. Atentos al pedazo de temporada que tuvimos, muchachos. Crystal Palace, segundo lugar. 3 temporadas han pasado hasta ahora y ya estamos besando las mieles del éxito, llegando al segundo lugar de la Premier League, un título bastante bueno para un club como el Crystal Palace, ¿no? Manchester City, bueno, nos echó unos 9 puntos por encima, pero no importa. Estamos muy bien, estamos en Champions, tenemos una oportunidad de conquistar la orejona, esperemos que así sea. Y por último, tengo otra sorpresilla por ahí. Veamos, no vimos en la temporada anterior los descendidos, pero en este caso vemos que es el Leeds United, el Sheffield y también el West Bromwich. Bien, tenemos que la FA Cup se la llevó el Manchester City. Podemos ver que el Liverpool nos quitó la Carabao Cup. Chelsea, ganador de la Supercopa de Europa, el equipo más poderoso de Europa para esta temporada fue el Chelsea. También vemos que el Paris Saint-Germain acarició la orejona y se la llevó a casa, 3-1 ante el Tottenham. Vean, chicos, vean lo primero, primer título realmente importante, logramos conseguir esta Europa League, muy sufrida, 2-1 contra la conseguimos 2-1 contra el Athletic Club de Bilbao, muy sufrida, pero bueno, al final lo conseguimos y somos los reyes, al menos en esta competición. Si quieren ver un reconstruyendo con el Athletic Club de Bilbao, muy al estilo de este club, ¿no? Con jugadores idóneos para ese club, o vascos más bien, como suelen llamarlos, pueden verlo en el canal, aquí tengo un reconstruyendo, yo sé que les va a gustar. Búsquenlo por ahí que ahí lo van a encontrar. A ver en el goleo qué tal fueron las cosas. Saha en el lugar número 7, 34 partidos, 17 tantos. También tenemos en el lugar número 9 a S con 17 tantos en 38 partidos. No es más por acá. Veamos, el mejor asistente de la liga fue el señor S del Crystal Palace, obviamente con 12 asistencias en 38 partidos. En el cuarto lugar tenemos a Wilfred Zaha. Y por último, en el lugar número 15 tenemos a Olis con 5 asistencias en 35 partidos. A ver si tenemos algo en la Europa League. No. Sí, tenemos a este señor, no sé pronunciar ese nombre, Riedewold, como sea. Lugar número 15, 3 asistencias en 15 partidos, esto por Europa League. Y como goleadores, wow, tenemos a Mateta con 11 goles en 14 partidos. ¡Qué bien! Nuestro equipo hizo cosas increíbles a nivel europeo. Una leve ojeada a la plantilla, bastante buena nuestra plantilla. Miren este señor, este que está aquí que no le teníamos tanta fe. ¿Y qué edad tiene? 26 años y eres brutal, holandés o señor de los Países Bajos. Gallagher, ahí va, muy bien. Olisi un poco frenadillo, bueno, pero ahí va, mejoró 4 unidades para esta temporada. Perfecto, Wilfred Zaha haciendo o demostrándonos que no era buena idea venderlo. Mateta, bastante bien. Kelly, bueno, cayó una unidad creo que fue. Y este señor Martínez con 86 creció una unidad, rompiendo sus propios límites, chicos, superándose a sí mismo. Bueno, Botland como suplente creo que está bien. Y bueno, este chico también creo que creció un par de unidades, etcétera. Vamos al final de la temporada. Prestamos, chicos, al señor Longman, porque esa era la idea, ¿no? No creo que traigan jugadores. Bueno, quiero un lateral izquierdo más top, pero ya veremos qué pasa. Let's play. A ver, chicos, he decidido apostar por Ben Chilwell, darle un poco más de potencia a esta parte del terreno de juego, un poco más de potencia al equipo en general. Y creo que los 26 años de este señor nos dan mucha experiencia. Bueno, no tanta, pero sí, está bastante bien para afrontar retos de Champions. Ya viene acostumbrado a hacerlo, campeón actualmente de Champions en la vida real. Entonces creo que trae una muy buena idea para el equipo, creo que trae muy buenas intenciones, espero que tenga buenas intenciones. Ahí dice que su forma está buena. Hemos dado 87 millones, el fichaje más top hecho hasta el momento y creo que en toda la historia del Crystal Palace. Bueno, mentira, no sé, pero al menos sí en este episodio, chicos, lo más top que ha comprado Patrick Vieira ha sido este señor Ben Chilwell, potencial de 86, está en sus máximos, esperemos que lo supere, bueno, yo creo que sí, pero bueno, va a ser titular evidentemente, ¿no? Pero pues veamos qué sucede con este señor. Tengo mucha fe en él, la verdad tengo bastante fe. Veamos, préstamo, por aquí también hemos prestado a Mitchell, que va bastante bien. Miren este señor cómo va creciendo. Tuve que traer también a este señor porque, chicos, Ferguson se pegó una estancada brutal y va a ser suplente en esta temporada. La temporada inmediatamente anterior no estuvo al nivel de mis expectativas, entonces creo que va a ser su suplente y este señor sigue en préstamo. También este chico que no quiere crecer, realmente está muy estancado el look, pero bueno, no importa. En fin, finalicemos. Vamos a Champions. A ver, grupo F, chicos, un grupo que no se ve tan complejo. Nápoles, Real Sociedad, CSKA de Moscú, pero creo que está parejo, ¿no? Está más bien parejo este grupo. Primer partido, vamos de visita.
visitamos y ganamos 2-0 en Moscú. Partido difícil, esperé porque Wilfred Zaha está un poco agotado. Vamos a poner ahí este señor, veamos si así podemos ganar, pero no lo creo. No, sí, ganamos 2-1 de locales, muy bien. Siguiente partido, simulación rápida, muy bien. Veamos qué pasa en casa, 3-1 a la Real Sociedad. Bueno, finaliza lo que sería la fase de grupos, perdón, los partidos de ida por fase de grupos. Veamos aquí este señor, que veo que algunos están agotadillos. Tenemos que nos ha ido bastante bien. Seguimos ganando. Aquí inician los partidos de vuelta. Continúa esto, chicos. Continúa bien. Veamos 2-0. Maravilloso trabajo el que está haciendo este equipo inglés. Justo aquí termina el partido. La fase de grupos. Ahora sí, aquí termina. Veamos algunos cambios aquí. Perfecto. Mala posición para Ferguson, pero como no tenemos, ahora mismo tenemos muchos préstamos, pues tenemos que usarlo en esa posición. Bien, 1-1. Se notó la mala ubicación de Ferguson, ¿verdad? Octavos de final interesantes. Manchester United va contra el Paris Saint-Germain, Bayern 0-4. Nos recibe más bien a nosotros. Manchester City, Olympique Lyon, Inter, Mónaco. Y por otro lado, el Leicester empata ahora mismo con el Nápoles. El Borussia Dortmund cae ante los colchoneros. El Bayern Múnich empata con el Barcelona y el Real Madrid también empata con el equipo de la Vecchia Señora. Partido de ida, somos visitantes. Veamos qué pasa en Alemania. ¡Perfecto! Partido de vuelta, somos locales, 3-0 en el global y 0-0. Vaya, pero bueno, aún así vamos a cuartos. Chicos, no es por echar la mala vibra, pero está complicado el paso. Vean, el Atlético Madrid derrota 2-1 al Nápoles, el Manchester también, el Manchester cae ante el PSG, el Mónaco, Real Madrid y nosotros recibimos al Bayern. Partido difícil, tenemos a nuestros jugadores un poco agotados, como pueden ver, pero no los podemos sustituir porque ¡wow! ¡Brutal! Partido de vuelta, yo creo que podemos, déjenme ver si puedo aquí hacer un cambio porque Olis está un poco agotado, Wilfred Zaha dejémoslo. Están agotados, chicos, y 1-1 no importa porque somos semifinalistas. Solo quedan 4, Atlético de Madrid, PSG. Este momento PSG, ¿no? Crystal Palace, Real Madrid. ¿Será posible? No lo creo, pero igual hay que intentarlo. 1-1 de locales. A ver, no creo que en el Santiago Bernabéu podamos superar este reto, pero igual, veamos. ¡Wow! 2-2, 2 goles de visitante nos llevan a la final, chicos. No puedo creer, más goles de visitantes nos aseguran el paso. Somos finalistas. La liga no nos fue muy bien en la liga, digámoslo de esa manera. Crystal Palace en el 6º lugar, bajamos muchísimo el rendimiento en liga, pero bueno, supongo que le metimos todo el empeño a la Champions y bueno, supongo que ese fue el resultado, ¿no? Se van a la segunda división y los campeones, pues como pueden ver, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester City. Nosotros creo que volveríamos a Europa League. Por aquí tenemos nada. Bueno, volvemos a perder la Community Shield. Ah, no, creo que esta no la habíamos disputado, pero en fin, no tenemos nada. Carabao Cup, volvemos a perder. Esta sí creo que la disputamos en una ocasión e increíblemente la perdimos contra el Sheffield. Eso no es reconfortante. La Supercopa para el Paris Saint-Germain, con el que vamos a disputar la Champions. La perdimos nosotros, ¿no? Finalistas, el Milan, muy bien, el Milan recuperando el trono, al menos en la Europa League. Veamos un poco más de cerca. Miren, este señor creció 2 unidades, impresionante. Jugó todos los partidos, evidentemente sí, ¿no? Vean, ahí está, brutal 88. Qué buenos jugadores. Este señor creció una sola unidad. Ferguson también creció una unidad. Mitchell ha crecido 2 unidades. Le rinde más crecer a Mitchell que a Ferguson. Increíble. Veamos por aquí goleadores. De una vez vamos viendo, chicos. Tenemos este señor Mailan con 6 tantos, 4 asistencias, 85 de valoración global. Este señor no hizo goles, pero hizo asistencias. 2 goles para McCarthy, que no tuvo tantos partidos, ¿no? Pero increíble. Increíble. 10 goles para Gallagher. Conor Gallagher haciendo una buena presentación en esta temporada. 9 asistencias. Jugó casi todos los partidos. Bueno, no teníamos muchos suplentes, todos en préstamo, ya saben, para que puedan crecer los jugadores. Por aquí tenemos a ese 92. ¿Qué jugador es ese? Partidos jugados en Champions, jugó todos básicamente. En Premier League 38. Excelente, excelente. Promedio por partido de 7.3 en Champions. Impresionante. En Premier League de 7.0. Muy bien, Wilfred Zaha también tuvo un promedio bastante bueno. Premier League, Carabao Cup, etcétera, etcétera. Y en Champions, ¿no?
56, hizo 14 goles, menos que este señor, 4 asistencias. ¿Y quién es el goleador? Definitivamente Mateta, con 28 tantos, 0 asistencias y tuvo un promedio por partido bastante bueno. Champions League 7.7 y en Premier League 7.0. Bastante bien el chico. No pierdo la esperanza que vas a ser un grandísimo jugador, Brandon. Este señor también. Bueno, no hay nada más que ver por aquí. Veamos en lo financiero. Wow, empecemos de abajo. Este señor, miren lo que tenemos aquí. Es de lo que les hablo. Tenemos 5 millones ya garantizados en él. Llegó totalmente gratis. 2 unidades, tiene 23 años. Bueno, ahí hay dinero para el club, ¿no? Veamos con este señor, 101 millones, 6% de crecimiento. El canterano, 10 millones. Va bastante bien el canterano ahí. Wilfred Zaha, 108 millones, cayendo un 6%. 164 millones para ese, 14% de crecimiento. Muy bien. A ver, Olis, 82 millones, 12% de crecimiento. Gallagher con 112 millones, 46% de crecimiento. ¿Qué tenemos más por aquí? Este señor cayó un 40%. Este señor 35, 86 millones. Maitland con 58 millones, 30% de crecimiento. Woods, ahí va poco a poco. Anderson, 39 millones, 20%. Kabak, 54 millones, 37%. Estos chicos también creciendo. Ahí va Mitchell de 33 millones. Qué buena elección fue dejar a Mitchell en calidad de préstamo, porque tenemos un jugador a largo plazo brutal. 24 años, 79 evaluación global, y ya dándole minutos, dándole protagonismo en el club, va a crecer mucho más. Ferguson, 18 millones, increíble, ¿no? Increíble. Mitchell a tener más en cuenta que Ferguson, a pesar de que Ferguson es menor. Increíble. Bien, Ben Chilwell, 77 millones, 14%. Este es el problema que va a tener Mitchell, porque, bueno, Chilwell sigue por acá, ¿no? Butland, bueno, no se mantuvo, 9 millones. Y Emiliano con 48 millones, cayó un 12%. Chicos, vamos a la entrevista, porque, pero primero veamos el club, a nivel general, el club, cuáles fueron las ganancias, cómo fue la cosa. A ver, tenemos aquí que los ingresos fueron de 446 millones y los gastos de 128, 317 millones de ganancias netas. A ver, transacciones, camiseta más vendida, la de Mateta, S y Gallagher, 4.8, casi 4.9 millones de camisetas vendidas. Presupuesto inicial de 167 millones y lo entregamos con 81.5 millones de euros. Una ojeada rápida a la plantilla con la que vamos a afrontar este reto. Debí traer un defensa, pero bueno, este señor es el que nos está ayudando en la defensa, ¿no? En cualquier lugar lo hemos estado ubicando y pues ahí va la cosa, ¿no? Esta es la alineación con la que vamos a afrontar este gran partido. Vamos a la conferencia. Veamos qué dice el mundo de nosotros, porque ahí está el grandísimo, el gigante nuevo manager de este club, que actualmente, bueno, aquí la está rompiendo realmente. La está rompiendo, ahí está. Excelente. ¿Cómo maneja la fatiga? Puede que estemos cansados. Trabajamos duro para llegar hasta aquí. Perfecto. ¿Cómo encarar este partido? No debemos subestimar al Paris Saint-Germain. Para nada, chicos. No podemos subestimar al equipo que tiene tantas estrellas. ¡Wow! No te malhumores. No te pongas así. A ver. ¿Planeas generar estabilidad en el rendimiento? Ya verán de lo que estamos hechos. Ya verán que tenemos power, chicos. Ahora sí, nos vemos en el terreno de juego, porque esto va a ser un partido durísimo. Crystal Palace, Paris Saint-Germain. Pónganse cómodos, muchachos, porque el fútbol está que arde, está que revienta. Bien, ahí están, chicos, los protagonistas de este encuentro. Los jugadores. ¡Wow! Tienen a Mateus Cunha, que lo tuvimos en el Leeds United. Hizo un trabajo estupendo ese señor. Si no tienen a Grimaldo también. Si no vieron el episodio de Leeds, por favor vayan. Muy probablemente les aparezca ahí como recomendado si están viendo este video. O vayan al canal, chicos. Es reciente, es un video reciente. Así que vayan y mírenlo y verán el trabajo tan espectacular que hicimos con ese club. También, por último, recordarles que tenemos un partido duro y que es necesario estar suscrito a mi canal secundario, a Foot Shorts, si quieren estar al tanto de todo lo que sucede con el mundo del mercado de fichajes. Oiga, qué bien está recreada el rostro de este señor Emiliano. No me toques la cara, le dices. En Foot Shorts encuentras todo lo que se viene, nuevas valoraciones en FIFA 22 y también lo que se viene o lo que está pasando más bien en el mercado de fichajes, algunos datos curiosos también. He estado metiéndole muchas ganas a ese canal porque sé que les gusta, he notado que les gusta, entonces ahí vamos poco a poco. Chicos, ahí está Mauricio Pochettino todavía dirigiendo este club. Patrick Vieira, otro francés. Bueno, Mauricio no es francés evidentemente, pero Patrick Vieira sí, y el Paris Saint-Germain sí es francés. Entonces, bueno, veamos qué pasa. Concentraditos, chicos, porque si hablo demasiado puede que nos ganen.
¡Ay, no! Quedó solo, por Dios. Esto sí me molesta realmente. ¡Ay, Dios! ¿Cómo van a dejar a Mateo? Miren, quedó solo, chicos. Quedó absolutamente solo. Estos bailes de... el modo competidor, mire. Bailó, Tintín se fue. Mire, se cayó el defensa y... No, esto no puede pasar en ningún partido de fútbol en la vida real. Realmente es malísimo y la verdad es que no le hemos pegado un solo disparo al portero, chicos. Ni uno solo. Dios. Tiro libre. A ver. Esto creo que es gol. Claro que sí. Es un golazo, de hecho. ¡Ay, Dios! ¡Qué golazo realmente! ¡Qué golazo el que nos hizo! ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Y bueno, al minuto 79 nos podemos ir despidiendo del sueño de Champions. Proyecto muy, muy bonito, muy prometedor para este club. Pero bueno, está llegando a su fin al menos en esta temporada. Y para la próxima no estamos en Champions, entonces complicada la cosa. No, chicos, increíble. Ni un solo disparo al arco. Ni uno solo. No pasamos de la mitad. No, qué locura. Bien, triste porque, hombre, pensé que nos íbamos a llevar esta Champions, pero no fue así. Nos encontramos un rival muy fuerte. Un PSG con mucha decisión, un PSG muy preparado para este reto. Y bueno, sin lugar a dudas se llevan el trofeo los mejores, los que mejor han jugado. Como dije, nosotros no hicimos un solo disparo al arco. Bien, sin más me despido. Espero les haya gustado este episodio. Espero lo comenten, dejen un poderoso like, se suscriban si no lo está, me sigan en mi canal de Food Shorts. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Deep breaths from the captain just before he actually puts his hand on this famous trophy. The cup with the big ears, as they sometimes call it, and it's the property now, for this year at any rate, of PSG. Well, they've been celebrating long into the night with their friends and family, and quite rightly so. It'll be a late night, Derek, I'm sure. A fantastic feeling for all concerned as they drink it in. This is the moment I love, sharing it with the fans. Ticker tapes coming down, families in the stand, giving them all a wave. But they've travelled all over Europe watching this team. Now they get to share in this moment. Fantastic. Well, it took fire as well as ice on the pitch.